amigos, toda la gente que nos está escuchando en Radio Extrema 92.5 en tu programa Idea, tu historia empieza aquí. Estamos con la presencia de Luis Falconi. Estimado Luis, bienvenido pues a Radio Extrema y bienvenido a la ciudad de Ambato, pues que nos visitas desde la provincia de Chimborazo, así que bienvenido. Muchísimas gracias, Diego, y a todos los amigos que nos escuchan acá en Extrema. La invitación de ustedes para venir a esta bella ciudad de Ambato, y aquí nos vamos a ir a comer unos pancitos de pinyo también con chocolate, que es lo típico que conocemos acá. Y unas coladas moradas, 365 días al año colada morada en Ambato. Sí, definitivamente, y estamos cerquita. Imagínate que tenemos prácticamente 50 kilómetros que nos unen entre Riobamba y Ambato, así que es uno de los lindos lugares que tenemos acá en la Sierra Centro también. Y estimado Luis, vamos a conversar acerca de la industria turística, una de las industrias más afectadas por la pandemia, pero que se trata de reactivarse y hay claros ejemplos de otros países que ya se han reactivado el tema turístico y es una industria que probablemente va a dar mejores réditos que en años anteriores. ¿Cómo lo ves tú la industria turística? ¿Qué afectaciones han venido teniendo y cuál es la hoja de ruta que deben seguir los empresarios? Porque es un programa enfocado para que los empresarios, enfocado para que los emprendedores conozcan qué es lo que tenemos que hacer con nuestros negocios. Perfecto, Diego, qué buena pregunta para arrancar justamente la entrevista. De una manera muy global, lo que es importante, Diego, entender para acá, para el Ecuador, es que han pasado varios momentos y muchas maneras de adaptarnos a esos momentos. Tal vez no lo vemos en esta dimensión, yo voy a hacer un tema muy rápido para que podamos ver cómo es el impacto, pero por suerte viene otro escenario diferente al que vamos a ver. Previo a la pandemia, estamos hablando de ahora, ya podemos hablar previo a la pandemia, que es el famoso 2019, claro. Venía creciendo el turismo a nivel mundial de una forma impresionante, incluso al año 2030 tenían previsto que casi iban a tener 2.000 millones de personas que se muevan por todo el mundo, y el turismo en el Ecuador ya teníamos casi un consolidado de 1,5 millones de turistas internacionales que venían y casi unos 10 millones de personas en cambio del turismo nacional. Esos eran como los números previos a la pandemia. Cuando se da el confinamiento, ahí hay un fenómeno muy complicado. ¿Por qué? Porque el turismo se alimenta de la movilidad del ser humano, del turista o del visitante. Entiéndase, como la Organización Mundial le dice, al turista, el que te duerme por lo menos una noche en un lugar diferente a su residencia, o el visitante que va, el excursionista, va y vuelve. Entonces, el momento en que tú detienes ese factor humano, que no puede moverse, se genera un impacto extremadamente fuerte. Y acá recordemos, el confinamiento se da desde el 17 de marzo hasta el 1 de junio y el 1 de julio incluso en otros lugares, y eso genera una complicación muy fuerte. También para los emprendedores se vieron muy impactados, recordemos, por el paro de octubre del 2019. Que ya fue un primer golpe. Fue un golpe fuerte y venías recuperándote, entonces tienes un 2019 con el paro en octubre y 5 meses después, en marzo del 2020, tienes el confinamiento. Eso le genera al flujo de caja de un emprendedor y de un empresario un golpe muy fuerte como tal, y más aún al turístico. ¿Por qué? Porque había la restricción de que la persona no pueda moverse. Se levanta la restricción el 1 de junio y tenemos un crecimiento un poco incipiente al inicio, que empieza a recuperarse. Si ustedes recuerdan, noviembre del año anterior fue el primer feriado que ya pudimos volver a tener unas condiciones, pero en diciembre, el 22, que ese es uno de los grandes problemas a veces de Latinoamérica, de nuestros países, que no se planifica en el mediano y en largo plazo. Entonces los emprendedores tienen una afectación súper fuerte. Ya tienes reservas llenas para el 24 hasta el 31, y el 22 sale el famoso decreto del estado de excepción. Obviamente, cuando tú pesas la salud frente a cualquier actividad, la salud es la primera, pero desde el punto de vista de flujo de caja, ahí se genera un impacto que dura casi hasta el cambio de gobierno, Diego, porque recuerda que se impacta el feriado de Navidad, el feriado de fin de año, el feriado de Carnaval, el feriado de la Semana Santa, el del 1 de mayo y el 24 de mayo, que era la transición. La gente no viajaba porque estaba acostumbrada a no viajar en los feriados. Claro. Entonces, aunque parezca increíble, este impacto es mucho más fuerte que el confinamiento en los emprendedores y sobre todo en el turismo. Y luego ya hay que reconocerlo, una vez que llegue el gobierno con el plan de vacunación y ya el cumplimiento, al día de hoy ya podemos decir se cumplió la meta y todo lo demás, volvemos a pasar en una etapa de reactivación fase 2, que en teoría estaríamos llegando a la inmunidad de rebaño de acuerdo al coronel Zapata,
del EQ 911 a diciembre de este año, y ya el 2022, en teoría, podríamos empezar a hablar ya de una etapa post pandemia si se van cumpliendo estas metas como tal. Entonces, hablamos casi de un momento del 2020 al 2022 que para el turismo ha sido muy, muy, muy complejo, porque la condición del ser humano, al retener tú la movilidad y luego al levantar todas estas barreras de bioseguridad que necesitábamos hacerlo, definitivamente cambió el panorama y la generaron unas condiciones de supervivencia que recién vamos a empezar a tener, no romper los ahorros y todo lo demás, a partir del 2022 una nueva planificación. En el caso de los emprendedores y empresarios es un proceso que ha sido complicado. Aguantar el paro de octubre, como tú dices, muchos de los empresarios y amigos de esta industria me decían, recién en diciembre me estoy recuperando lo que me pasó en octubre. Entonces recién en diciembre, cuando diciembre era un mes espectacular para toda la industria turística, pero en diciembre era como que vos estabas recién en octubre pasando todo eso. Y te llegó la pandemia, te golpeó durísimo y hay muchas empresas que lamentablemente han tenido que cerrar. Tuvimos la presencia de Paul Pinto, que es director de la Cámara de Turismo aquí, hablaba de datos estadísticos de la industria hotelera que han cerrado impresionantemente. Pero ¿cuál es el proceso desde el aspecto tuyo que manejas la dirección de, bueno, actualmente estás como director de Turismo y Cooperación Internacional en la Prefectura de Chimborazo y hay varias actividades que has venido desarrollando? Para los emprendedores, ¿qué actividades tienen que empezar a desarrollar para los gobiernos descentralizados? ¿Qué cosas tenemos que hacer para apoyar a esta industria? Yo digo que es la industria una de las más golpeadas, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Cuál es esa ayuda que necesitamos nosotros los emprendedores y empresarios? Definitivamente, Diego, te cuento un poco cerrando con el tema de cifras y ahí complementando, un cordial saludo a Paul, si nos está escuchando, un amigo de muchísimos años acá. También directamente, previo al COVID, el número de personas contratadas en el sistema turístico formal era de 135,000 directos. Eso en indirectos nos daba casi 500,000 de personas y demás. Imagínate que el impacto es casi 40 a 50%. Quiere decir que la mitad se fue. Y estos ya eran empleos directos y tú y yo conocemos el tema y los emprendedores que nos escuchan. Y en el turismo tú tienes un mediano y un largo plazo estable que se puede realizar y que puedes moverte. Entonces casi se contrajo la mitad del empleo como tal. 2, el ecosistema es muy importante también y eso los emprendedores lo conocen. Recordemos que antes de la pandemia nosotros teníamos un ecosistema de crisis económica. La pandemia, ¿qué hace? Genera un sistema de crisis de salubridad, de salud obviamente, y eso se dispara en una crisis social. Entonces tenías una triple crisis y luego todo el tema institucional de corrupción, que recordemos que se empieza a generar, te genera un problema de crisis institucional. En otras palabras, el ecosistema para un emprendedor en ese momento era uno de los más complicados para poder trabajarlo y se termina profundizando. La contracción del empleo que se da abre una brecha para la informalidad, que es uno de los peores aspectos que tienen los emprendedores, porque en el mediano plazo los emprendedores justamente utilizan este capital semilla que generan y todo lo demás para poder consolidar empresas y para poder dar empleo de calidad, pero la informalidad hace que tú tengas que competir también con personas o con empresas que no son empresas, perdón, con personas informales que no pagan impuestos, que no tienen las mismas condiciones o que también generan una explotación laboral. Ahí hay una particularidad, y eso lo estudian mucho ustedes, que es el famoso Valle de la Muerte para los emprendedores. Entonces, este ecosistema y esas condiciones que cambian, a pesar de que tú tienes un nicho de mercado, tienes tu plan y todo, pero el ecosistema no te ayuda a consolidarte. ¿Cuál sería una de las grandes recomendaciones en este momento? Tal vez el mejor panorama ya es 2022, para empezar a reactivarse. La contracción, como habíamos hablado, del empleo ha hecho que las empresas casi se reduzcan al 30%, y eso lo conoces tú de la experiencia y demás. Las que no han quebrado se han quedado casi al límite del personal y demás, y van a ir creciendo. ¿Cuál es uno de los aspectos que necesitamos? También que el entorno te acompañe, y ahí tanto el gobierno nacional, vamos a hablar del tema del Ministerio de Turismo más adelante también, pero los GATS, sobre todo los GATS, son muy llamados, y ahí a los emprendedores presionar a los GATS, presionar a los municipios, a las prefecturas, que de alguna forma existen los fondos para que se prioricen. ¿Y en dónde deberían priorizarse? En la promoción turística. Pero lamentablemente, o sea,
Bueno, tú fuiste viceministro 2 ocasiones de turismo. Hubo yo digo retroceso de tener una mega promoción turística a nivel mundial, de muchísimos fondos invertidos para promocionar. Al día de hoy el fondo es incipiente, no te va a lograr cubrir todo lo que tú necesitas de promocionar desde el ámbito turístico. ¿Por qué hablamos del apoyo al sistema turístico si es que nosotros estamos retirando fondos y no estamos dándole la ayuda necesaria? Porque es un momento donde necesitamos apoyar y difundir lo que estamos haciendo. Tenemos todo y no nos hace falta nada. Yo digo que la industria turística es una de las mejores que nosotros tenemos porque tenemos absolutamente todo. Pero ¿por qué el Estado retira los fondos para promocionar turísticamente? Mira, y aparte la industria es muy interesante, el sistema lo llamo yo realmente, porque es extremadamente resiliente. Entonces, recibimos el impacto que acabamos de hablar en la primera parte, pero uno de los primeros que se reactivan para volver a generar empleo es el sistema turístico, o sea, qué resiliente es incluso ante las crisis. Es un tema de decisión, te soy muy sincero, es un tema de decisión política, congruencia con el discurso, pero además también un tema de visión de largo plazo. Tú estás dentro de la industria, el turismo es un aspecto de largo plazo, no es un tema de mediano y corto plazo, es un tema de largo plazo y de ahí es congruencia con el discurso, que un poco también estamos esperando que el gobierno pueda complementar, arreglar las cuentas, entendemos que estamos en crisis, pero ya la asignación en la proforma dirá si es que esa voluntad que existe en el discurso se asienta o no en el dinero. Y esto independientemente de las personas, de los últimos ministros y todo lo demás. Y ahí te soy muy sincero lo que tú decías hace un momento. Sí tuvimos una asignación muy interesante, tanto para la promoción como para la gestión. Esa asignación del dinero en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, hizo que crezcan destinos que no existían. Por ejemplo, el Quilotoa es construido con ese dinero. Puerto López, el muelle y todo el malecón es construido con ese dinero. Pero además la promoción que pudimos construir ahí, que era la segunda y tercera vez. La gente cuando tú regresas al año 2000 y dices, bueno, el Ecuador, ¿cuándo ha hecho? ¿Cómo ha estado? Cuéntame un poco de la promoción internacional. Había el fondo de promoción turística, hubo una inversión interesante en el Mundial de Alemania. En ese momento Patricio Tamariz, director del fondo, estamos hablando año 2005, 2006. Y luego hubo la famosa iDiscover. Claro. Si tú recuerdas que eran estas letras de colores que empezaron a salir a nivel mundial, y entonces era la primera vez, Freddy Ehlers en ese momento ministro de Turismo, y en el Times Square los temas, y después Alvarado, ministro con el famoso All You Need, que era una forma de aplicación de la marca y de ahí hay el Super Bowl, ahí hay unas discusiones entre los expertos del marketing, ahí eres tú, podemos ahí debatir y demás, yo no estoy a favor por si acaso, pero es una forma de aplicación, y luego el famoso Nicky Jam. Claro. Y de ahí desaparece el Ecuador, hasta el día de hoy. O sea, estoy hablando directamente en los esfuerzos internacionales, y eso pasa lo que, como tú decías en un momento, esa contracción nos saca del mundo. ¿Cuál es el problema ahí? Que nuestros competidores naturales, que en otras palabras, para los emprendedores quienes venden los mismos productos que nosotros, naturaleza, cultura, biodiversidad, etcétera, son Colombia, son Perú y es Costa Rica. Los dos primeros, Colombia y Perú, tienen una institucionalidad que le asignan $20 millones desde el año 2000. Estamos en el año 2021, queridos amigos. Desde el año 2000, estas dos institucionalidades le han dado $20 millones promedio a sus países en promoción turística. En otras palabras, prácticamente estamos hablando de 420 millones. Y nosotros, en el mismo periodo, sumando estos aspectos que hablamos hace un momento, le hemos dado prácticamente 40 millones. Entonces estás hablando inversiones de 9-1. Claro. Con respecto a ese aspecto. Y en plena crisis, todos habremos visto en los ads que salen en el Facebook y también en las redes sociales, en plena crisis, el Perú y Colombia te decían, estamos esperándoles, y el Ecuador no existía. Entonces, esto al igual que a nivel macro, en nivel micro, tú cuando dices, bueno, ¿se va a reactivar el internacional o no? Si no estás invirtiendo, no se puede reactivar. Sí, llega un punto donde necesitas necesariamente
apoyar a la difusión de todo lo que nosotros tenemos. Vamos a regresar a seguir conversando con Luis Falconi. Vamos a conocer un poco las actividades que se han venido desarrollando también desde la prefectura de Chimborazo y también aspectos importantes que vamos a irles dando a todos nuestros empresarios y nuestros emprendedores de esta gran industria que es la industria turística. Así que no te desconectes de Radio Extrema 92.5. Estamos conversando con Luis Falconi, diferentes aspectos también que se vienen desarrollando. Estimado Luis, has hecho varias actividades desde la prefectura de Chimborazo con la idea de apoyar al sector, a la industria turística. ¿Qué cosas se vienen a futuro? ¿Qué actividades se vienen para aportar y apoyar al desarrollo también de Chimborazo? Y actividades también que tratas de hacer, de diversificar esta gran provincia también hermana de nosotros para que se dé a conocer y se pueda reactivar de una manera más adecuada. Sí, Diego, te cuento un poco qué es el caso Chimborazo, que a veces la gente un poco dice, bueno, ¿esta gente de dónde salió? Hasta en Guayaquil vas y firmas convenios y estás en todo lado, pero ¿qué es lo que has venido desarrollando? Sí, te cuento un poco ahí y hay que reconocerlo como tal, definitivamente, y esto para todos, ¿no? Es muy importante saber a quién escogemos como autoridades. Entonces, en nuestro caso, te cuento, tenemos una particularidad, la gente, los chimboracenses, terminan escogiendo a Juan Pablo Cruz como prefecto en las últimas elecciones. Y bueno, Juan Pablo es un abogado joven, muy experimentado, aunque parezca increíble con respecto a su edad, tiene 36 años, pero viene, y es el prefecto más joven de todos los prefectos, pero viene con una idea dentro del pool de actividades y es, yo quiero apostar al turismo. Y ahí lo que conversábamos tras bastidores un poco, contarles a los amigos que nos escuchan, cuando él llega, ya como prefecto, como tal, y nos conocemos, entonces él me dice, mira, yo quiero apostar al turismo, tú has tenido esta experiencia en el tema público y privado, y súmate a trabajar. Pues yo le pongo sobre la mesa que no existía Chimborazo, que vamos a necesitar fondos, que vamos a necesitar decisión política y otros aspectos, y cuadramos. En otras palabras, pudimos hacer clic. Y el momento en que hacemos clic, te soy muy sincero, lo que hemos podido construir en estos 2 años definitivamente ha sido basado en que hay voluntad política. Y cuando tú dices ¿qué es voluntad política? Porque también los emprendedores dicen, bueno, ¿qué es voluntad política? Muchas veces los políticos mejor decimos de lejitos para que no nos genere problema. Voluntad política es que en el discurso de quien sea la autoridad exista el turismo. En la asignación de fondos existe el turismo. Solo que no esté solo en el discurso a veces y cuando llega el momento de apoyar a la industria no hay presupuesto. En tercer lugar, de que te contrate gente que sepa de turismo. En cuarto lugar, de que te dé un mecanismo de coordinación, porque el turismo, lo conversamos en la primera parte, es un sistema donde la industria, que es la cadena de valor, es una parte de ese sistema. Pero, por ejemplo, lo conversábamos, si tú no tienes el ecosistema, si la autoridad no te está apoyando, si no te asigna fondos, por más que tú quieras ser un Quijote, no puedes construir nada. En cambio, ¿qué termina sucediendo en Chimborazo? Como hay esta decisión política del prefecto, ustedes pueden ver aquí algunos de los materiales que nosotros hemos traído, llevamos ya la técnica que es, bueno, como tenemos decisión política, llevemos a construir una marca, llevemos a construir un mensaje, armemos un comité de gestión turística, pongámonos de acuerdo con los diferentes actores y te voy a contar 2 anécdotas que son increíbles. Llegamos a la prefectura, empezamos a hablar de turismo y que vamos a invertir en turismo y viene la gente la gente del tema económico. Ingeniero, quiero decir una cosa así, a ustedes les van a glosar porque las prefecturas no hacen turismo. Entonces, yo el momento en que te escucho eso, me sonrío por la experiencia un poco. Y digo, ¿y por qué? No, las prefecturas no hacen turismo. Ok. Yo voy a la computadora, imprimo, hay una resolución, sí, que claro, es la 0001 del 2016, que el Consejo Nacional de Competencias dice, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, esto deben hacer en turismo. Es que descentralizaron la actividad. Entonces, estamos en el 2019 y yo le digo, ¿usted leyó esto? Discúlpeme, acabo de enterar. El caso de Chimborazo todavía es más profundo el momento en que llegas, porque te cuento que cuando llegamos ha habido un plan de turismo desde el año 2009 aproximadamente hasta el año 2024, que le teníamos que asignar $5 millones para el desarrollo de turismo. Un plan muy bien hecho, financiado por la ICA, con $50,000 que le había costado. Yo levanto el plan y le pregunto al sector turístico,
sector privado, comunitario, público. ¿Ustedes conocían este plan? Nunca lo hemos visto. El papel aguanta todo. Y dos, cuando tú ves la inversión que se tenía que hacer en estos años, se habían entregado $50,000 para señalización turística. Y tres, que es peor todavía lo que les voy a contar, ha habido una ordenanza de la administración anterior del año 2015 que ya generaba el Comité de Gestión Turística, pero nunca se reunieron. Entonces tienes el papel, tienes el plan, tienes la ordenanza, pero no arranca. ¿Cuál es la diferencia y por qué yo te decía y me he tomado estos minutos para hablar de la voluntad política? Llega el prefecto y dice, ¿qué herramientas hay? Hay estas, apliquen. Y las mismas herramientas que existían, que no se aplicaban, empezamos a aplicarlas. ¿Y qué armamos ahí? El comité. ¿Y qué es el comité? Es tal cual, una reunión donde está los 10 municipios, las juntas parroquiales, el Ejecutivo Desconcentrado, el MINTUR, el Ministerio de Ambiente, el INPC, está todo el sector privado. Les dimos voz y voto a los hoteleros, a los restauranteros, a los operadores de turismo y estamos por entrar con los transportes turísticos. También al grupo de gente que hace eventos también que pudimos participar, que también me pareció espectacular también unificar este sector dentro de la industria turística también, y están todos los actores. Imagínate, ahí hay un aspecto, porque dentro del privado les damos voz y voto a ellos, le damos voz y voto al comunitario y le damos voz y voto a la academia. Primero a las dos públicas, la SPOCH y la UNACH, como ustedes saben que están ahí, y se vienen ya sumando la otra academia. Justamente la Uniandes tiene una de las unidades desconcentradas ALIA, que se va a ir sumando también con nosotros, pero qué interesante es un aspecto aquí. Toda esta gente empieza a conversar y empezamos a construir. Y mira, ¿qué empezamos a construir? Yo digo, sin la pandemia, o sea, si ahora dicen, mira, Chimborazo, qué interesante, sin la pandemia hubiésemos estado, pero velocidad luz. Porque antes de la pandemia, nosotros hacemos una presentación en Quito, en Guayaquil, en Cuenca, en Nueva York, en Madrid. Y luego hacemos los carnavales más cercanos al sol, donde la gente se sorprende, porque recordemos que Ambato y sus carnavales son los tradicionales de aquí de la Sierra Centro, y con la fiesta de las frutas y las flores, y además el carnaval de Guaranda. Pero en el 2019, si ustedes se acuerdan, nosotros pautamos ya en televisión los carnavales más cercanos al sol, y ven, entonces dicen, ¿y estos jóvenes de Riobamba, de Chimborazo, qué pasó? ¿En qué momento se activaron con los carnavales? Y ya eran las primeras puntadas y demás que empezamos a hacerla. E incluso, para conocimiento de ustedes, mira, estuvimos en la famosa FITUR en Madrid en el 2019 con un tema interesante, porque ahí el MINTUR nos decía, no, Chimborazo no puede ir solo. Entonces nos sumamos con Tungurahua, nos sumamos con la Tacunga y dijimos, nos llamamos Andes Centrales. Y tuvimos un stand y empezamos a hacer. Entonces esos pininos te terminan demostrando esa voluntad política que había por despuntar. Luego en la pandemia, que era lo que tú me preguntabas al inicio, bueno, ¿qué hicieron? En la pandemia nosotros cambiamos la estrategia y Diego, soy muy sincero, ahí nosotros determinamos un aspecto. Recuerden que hay unos monstruos en el tema de turismo que eran Quito Turismo, con una estructura institucional de casi 25 años, Guayaquil es mi destino, la Fundación de Turismo de Cuenca, el Buró de Convenciones de Manta y demás, pero todos se detuvieron porque la pandemia lo que hacía es que todo el mundo se detenga. Claro. Nosotros cambiamos la estrategia y dijimos, estamos en la pandemia. Y así, ese es un gran mensaje a los emprendedores, que muchas veces en la crisis realmente es donde tienes que apostarle más. Si tu producto es ganador, si tienes el mercado, estudiando bien el mercado. Y nosotros, ¿qué hacemos ahí? Pasamos a dar webinars para bioseguridad, marketing digital, y nos subimos a una campaña de GoRaimi, que es de Héroes del Turismo, que le terminó dando a GoRaimi un año después, por parte de la OMT, el reconocimiento por ser una de las 100 mejores startups del mundo. Entonces, al subirnos en esta campaña, nos terminó siendo gratis y GoRaimi nos hizo 180 videos de Chimborazo que se distribuyeron de una forma impresionante a nivel nacional en la pandemia, cuando el consumo de internet casi se duplicó. Claro. Y después, cuando arrancamos ya la reactivación, el prefecto le asigna casi $200,000. Imagínate lo que estamos hablando. El gobierno no tiene en este momento $200,000 para asignarle al turismo, y el prefecto dice $200,000 para turismo. ¿Cómo se divide esos 200,000? 97,000 para la señalización turística de la provincia, y prácticamente la otra diferencia para material turístico, para promoción en canales digitales y demás, y eso termina configurando que este Chimborazo a finales del 2020 se haya colado dentro de estos destinos a nivel nacional. En este aspecto, ¿crees importante que los gobiernos descentralizados deberían apostar por la actividad turística? Y la otra pregunta, ¿es
¿Es momento para aportar desde el sector privado a querer emprender en la industria turística o nos esperamos un tiempo? Con la experiencia que tengo, los 10 años dentro del privado, de la cadena de valor, que es saber lo que es pagar una nómina. Bien, son los emprendedores lo conocen y lo saben, donde tienes una angustia terrible para que tú puedas llegar a fin de mes y poderle pagar a la gente que está trabajando para ti. Los GATS tienen que invertir en turismo, pero tenemos que evolucionar el pensamiento, porque Diego, tú lo conoces perfectamente, el discurso del turismo es fantástico y penetra en todos los lugares. ¿Quién puede estar en contra del turismo? Cuando yo te digo, pregunto aquí a toda la gente y aquí nos escuchan, al Alex, levante la mano el que está en contra del turismo, la gente dice, pero que eres loco. Entonces, pero hay un tema, una cosa es que en el discurso me digas, no, yo estoy a favor del turismo, perfecto, ¿cuánto le aportas? Y ahí viene la gran diferencia. Pues no, es que no avanza, no sé qué, no sé cuánto, no sé cómo. Entonces quedó en el discurso. Pero ¿por qué te digo yo que deberíamos evolucionar a la forma de pensamiento? Nadie discute que se tenga que invertir en la agricultura y en la ganadería en la Sierra Centro. Nadie discute que se tiene que invertir en la industria y en la pequeña industria que tenemos en la Sierra Centro. Pero no solo es un tema de turismo, nosotros deberíamos abrir un tercer componente que es invirtamos en los servicios, que es un tercer componente de la economía. Y dentro de esa matriz de servicios, que el turismo casi equivale entre el 50 y el 70%. Los otros son servicios financieros, por ejemplo, nosotros tenemos cooperativas que se han ido consolidando. Son también servicios tecnológicos, hay empresas incipientes que empiezan a desarrollar el tema tecnología, pero en cambio la visión tiene que ser una visión de posicionamiento de servicios. Y ahí, Diego, cuando tú me preguntabas hace un momento, ¿por qué les dimos voz y voto, por ejemplo, a la industria de bodas y a la industria incipiente de maíz en Chimborazo? Porque cuando nosotros llegamos dijimos, bueno, ¿cuál es la vocación de este territorio? ¿Cuál es la vocación de Chimborazo? Los paisajes son espectaculares, listo, turismo de naturaleza. ¿Qué más? Esos paisajes sirven para hacer actividades de aventura. Ustedes hablaron en la entrevista anterior con Canicross, justamente con los amigos que están. Sí, entonces nosotros 2, turismo de aventura. Y 3, y bodas y eventos de un tamaño mediano que no se tengan que realizar necesariamente en las capitales, en Quito, en Guayaquil, en Cuenca. ¿Podemos realizarlas aquí o no? Sí, tenemos la industria, estamos cerca, estamos en el centro del país, la gente lo puede hacer, listo. Hasta de 100 personas nos vamos a posicionar en ese segmento. Entonces, si tú te fijas, la estrategia fue utilizar esos recursos, ponerles en valor y tomar un aspecto que no estaba desarrollado en nuestro tamaño. Luego, cuando se da la complicación del COVID y cuando nos reactivamos, esa industria de bodas nos fuimos especializando en eventos de hasta 30 personas. Claro. Y ahí es donde dices, bueno, ¿qué pasó? Estrategia y mucha adaptabilidad a ese cambio que se dio del entorno. No cerrar los brazos y en cambio seguir empujando ese concepto de Chimborazo y que cuando tú abres la página de Chimborazo, oh sorpresa, puedes hacer todo esto. Claro. Hay muchísima gente que nos está escuchando, gente enfocada al tema también de la industria turística, gastronómica, hotelera, cultural también. Desde el trabajo que tú has venido desarrollando, desde el trabajo bien hecho desde la prefectura de Chimborazo, para terminar, hay muchísimos temas que nos hubiese gustado topar, pero por el tema de tiempos, ¿qué mensajes les puedes dar a todos nuestros empresarios y emprendedores de la industria turística y también a la gente del sector público que también nos está escuchando? Sector privado en especial y sector comunitario que esté trabajando en la cadena de valor, que esté prestando servicios. 1, necesitamos una política de reducir costos, tienen que seguir reduciéndose los costos como tal, porque aunque a nivel macro no se entienda, seguimos sobreviviendo todavía. Todavía no nos hemos recuperado de esas pérdidas de octubre, varios de nosotros, y tampoco de lo que ha implicado la pandemia. Entonces, desde mi punto de vista muy personal y en base a la experiencia, pienso que hasta diciembre todavía es una economía de supervivencia como tal. Habría que ver si no hay un despunte y no se afectan nuevamente los feriados. Entonces, la política tiene que seguir siendo reducir costos. 2, una alta inversión en el tema digital. Específicamente. ¿Por qué? Porque el tema digital te permite llegar a una mayor cantidad de segmentos, pero sí es importante ahí que no es solo lo digital a lo loco, sino realmente es de segmentación y directamente estrategia para las 4 generaciones que ya convivimos. Baby boomers, X, millennials y centennials. Consumimos diferente, pensamos diferente, tenemos redes diferentes y demás, entonces, pero la inversión va ahí de manera segmentada, porque también es mucho más barata que la de los canales tradicionales. Claro.
En tercer lugar, la presión al sector público para la asignación por lo menos de dinero para una campaña turística que te diga, ven a Ambato, ven a Riobamba, ven a Chimborazo, ven a Tungurahua, porque eso es lo que necesitas. Porque cuando yo estoy diciendo estos segmentos, me dices, bueno, pero el dinero que estoy recuperando no puedo tenerlo todo. Entonces presiónale a ese municipio o esa prefectura para que te haga la campaña, ojalá una de carácter nacional, y te puedan venir acá. Entonces eso va a reducir costos y luego, cuando el cliente viene, el cliente se segmenta tranquilamente en todas las ofertas que existen. Pero sí necesitas ese gran paraguas de campaña, un poco como lo hizo Chimborazo, para poder hacerlo. En cuarto lugar, trabajar en nichos que ya cambió. O sea, la pandemia nos trajo todos esos conceptos del 2030 acá. Claro. Cuidemos el ambiente, cuidemos a las mascotas, tenemos que salir al tema rural, tenemos que consumir lo nuestro. Todo eso estaba por consolidarse en esta década. La pandemia, el momento en que nos encerró y nos levantaron la restricción, la pandemia sigue, la bioseguridad debe seguirse manteniendo, pero ya el tema rural, quien le apueste ahora al tema rural, en los próximos 10 años se va a consolidar. Y no es ir a construir un tema rural, sino ver qué actividades, como nosotros decimos, temporada de aventura, Chimborazo 2021-2023, 10 carreras que ya tenía el sector privado por hacerlas, vengan, queremos, las metimos en un calendario y lo empujamos como destino. ¿Qué pasa con eso? Que cuando la gente que busca este tipo de actividades viene, te consume hoteles, alimentos y bebidas, cultura, entre otros aspectos, te diversifica como tal, y luego especializarse en nosotros, como hablábamos hace un momento, en el tema de eventos de un menor tamaño. Entonces, como pueden ver, directamente el sector privado es reducir los costos, apuntalar el tema digital, presionar al sector público para campañas de carácter nacional, enfocarse en determinados productos y nichos que terceros los están haciendo, que pueden complementarse y demás. Y luego definitivamente el tema de innovación y digitalización de la empresa está sobre la mesa y debe suceder en estos 10 años como tal. Hay muchas herramientas gratuitas que ya lo puedes hacer. Y la última, yo diría, ya está marcado el tema Centennials y Millennials, son los que van a marcar el segmento y nivel de volumen de demanda que ya se viene en los próximos años como tal, y ya deberíamos ir hacia allá, independientemente de la visión que tengamos, porque estos dos segmentos, sobre todo Millennials, ya se está consolidando a pesar del impacto en toda la cadena en toda la PEA, y los Centennials en cambio todavía siguen incidiendo en el consumo de los padres, estos padres baby boomers o X todavía que podrían hacerlo. Luego, si no tienes canal digital, no existes. Si no tienes medios de pago digitales, no existes. Y si no tienes una previsión de segmentación apalancado en las redes sociales, no existes y estás perdiendo mucho del aspecto. Recordemos todo el tema de infraestructura, todo el siglo XX, la pandemia lo eliminó. Hay muchas oficinas que ya no las necesitas, claro. Por lo cual todo este tema de digitalización de la empresa es lo que se tiene que ir acá. Como anécdota contarte, mira, sin saber que venía la pandemia, tú vas a ver aquí, y para los amigos les vamos a dejar acá de extrema para que puedan verlo, todo el material digital desde el 2019 de Chimborazo venía con QRs. Toda la gente nuestra nos decía, ¿para qué el QR y demás? Nosotros decíamos, ¿por qué se viene el tema digital? Al día de hoy nadie discute. Todo el mundo sabe usar un QR. Todas las generaciones que yo describí saben usar un QR, pero mira qué importante es ir viendo las tendencias e irte adaptando y luego ya no quedarte. Nosotros fuimos evolucionando en el material y cuando abres el mapa turístico, lo que más te va a sorprender, por ejemplo acá, apreciado Diego, es abres el mapa turístico y te encuentras un conjunto de QRs acá abajo que te dicen oferta turística, lugares para visitar, un libro de fotografía y todo. Todo te permite incidir a que consumas, pero adaptándose a esa nueva generación para la cual ya no usa lo material, sino que te dice, toma y te comparto, y con un clic te llevo a compartir. Imagínate que una prefectura, una oficina de turismo pública te esté trayendo todos estos temas, y para reducir el impacto ambiental, toma, aquí está todo el tema gastronómico de Chimborazo en una tarjeta de presentación. Qué buenazo. Libro gastronómico y cómo consumir. Pero aquí están preguntando si has traído también el hornado del mercado de la Merced. Definitivamente aquí está, para los amigos que nos miran aquí en Chimborazo Culinario, que es como le llamábamos, y ahí vamos a trabajar justamente con varios amigos de la academia. Está el hornado en primera etapa, pero atrás está cómo buscar. Entonces, la oficina pública sí tiene capacidades de adaptación, pero necesita una presión social. Del privado y del comunitario, que le vaya y le exija, porque es un tema de derechos y un tema de redistribuir también esos impuestos que uno paga.
Estimado Luis, la verdad, qué gusto poder haber conversado contigo, conocer la visión desde el ámbito turístico, conocer datos que nos ayudan a que todos nuestros emprendedores y empresarios pues conozcan y sepan que hay una nueva realidad que ya tenemos que empezar a ver, ya no pensar en la pandemia, sino empezar a pensar en una pospandemia, y que es una industria linda, apasionante, que sí necesitamos presionar también al sector público para que desarrolle política y haya voluntad política para ejecutar diferentes actividades. Así que, estimado Luis, espero poder tener una próxima ocasión contigo, seguir conversando de la industria turística, de las actividades que ustedes vienen desarrollando de manera muy acertada desde la prefectura de Chimborazo. Así que esta es tu casa, bienvenido nuevamente pues a Radio Extrema y esperamos tener una próxima ocasión contigo. Muchas gracias, Diego, a los amigos de Radio Extrema, en especial los amigos de IDEA, que tienen este espacio que me parece a mí fantástico desde el punto de vista personal.